Un problema muy común en nuestro tiempo es el problema de la procrastinación. Yo no soy psicólogo, pero leí que la procrastinación es ese sentimiento de ansiedad que nos invade ante una tarea que debemos realizar, sabemos que tenemos que hacer, pero no sentimos ni el deseo ni la fuerza para hacerlo. El acto que se posterga o que se pospone puede ser no muy difícil en sí mismo, pero nosotros lo sentimos así. Y por eso es que lo posponemos para después. Para quienes son o para quienes somos propensos a procrastinar, la palabra mágica es mañana. Ante este conjuro, los trastes sucios parecen desaparecer, el reporte parece que nunca nos lo encargaron, esa conversación incómoda que sabemos debemos hacer con algún amigo o con algún familiar, desaparece en la niebla del mañana. ¿Para qué apurarnos por estas situaciones si sabemos que el mañana está más que dispuesto a recibirla? Es maravilloso saber que el mañana nunca nos va a decir que no si le entregamos una tarea que no queremos hacer. Y la sensación puede ser de alivio hasta que llega mañana. Y entonces caemos en la cuenta que el problema no desapareció, que los trastes siguen sucios, que el reporte sigue pendiente de hacer, que la conversación aún la debemos tener. Entonces, hermanos, solamente cuando sabemos que una tarea ha sido concluida, cuando un trabajo se convierte en un trabajo realizado, en lugar de un trabajo pendiente, es cuando podemos descansar. Cuando hacemos las cosas que debemos hacer. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el problema con la procrastinación es que no podemos separar como se debe el hoy del mañana. Tomemos como ejemplo un pasaje del Evangelio, Mateo 6:34. Ahí el Señor Jesús les dice a la gente con la que estaba hablando, que era un montón de gente seguramente llenas de ansiedad, les dice, no se preocupen por el mañana, dejen para mañana los problemas del mañana y ocúpense de los problemas de hoy, hoy. No se apuren, porque Él sabe esa tendencia nuestra a ser ansiosos por el futuro. Y es lo que les dice, no traigas problemas de mañana a hoy. Concéntrate en los de hoy y deja para mañana los problemas de mañana. Bueno, los procrastinadores hacen lo contrario. En vez de jalar los problemas de mañana para hoy, empujan los problemas de hoy para mañana, tal vez esperando que esos problemas desaparezcan en la cerca y que mañana ya no los tengan que hacer. Pero si dejamos una espina que nos molesta pendiente para mañana, esa espina mañana no se va a convertir en una rosa. Va a seguir ahí y vamos a tener que tomarla y vamos a tener que hacerla. Eso es algo que el sentido común nos dice. Los problemas no desaparecen por sí mismos. El Señor Jesús hace más que solo apelar a nuestro sentido común. El Señor Jesús nos da de su gracia. Y Él nos promete para quienes tenemos ese problema dos cosas. Fuerza y una cosecha. Primero, analicemos esta promesa de la fuerza. La mayoría de las veces por las que no hacemos las tareas que sabemos debemos hacer,
es porque no sentimos la fuerza necesaria para hacerlo. No tenemos la motivación para enfrentar esa situación incómoda, para hacer ese reporte que nos encargaron, para cumplir un pedido que ya habíamos acordado con un cliente. No tenemos la fuerza para hacerlo. Y se nos olvida que Dios nos ha prometido fuerza suya, poder suyo para hacer las cosas, pero Él lo va a hacer únicamente cuando empecemos a trabajar, cuando empecemos a hacer las cosas. Hay ejemplos bíblicos que pueden ilustrar esto que estoy diciendo. Fíjense, cuando el pueblo de Israel se estaba preparando para la conquista de la tierra prometida, la primera ciudad que ellos iban a conquistar era Jericó. Y para llegar a Jericó tenían que cruzar el río Jordán. Y era una multitud. Y humanamente era imposible cruzar el río Jordán. Pero el Señor le dijo a Josué, el líder del pueblo de Israel, ve junto con el pueblo, párate en el río, y en el momento en que los sacerdotes pongan el pie o su pie en el río se va a dividir en dos y todo el pueblo va a poder pasar en seco. La promesa era que los sacerdotes vayan, pongan su pie en el río y entonces el río se dividirá. ¿Qué hubiera pasado si los sacerdotes hubieran dicho, ay no, Josué, el agua está muy fría, vamos a esperar que esté un poco más templada? No, Josué, el río está muy crecido y nos da miedo que nos vaya a arrastrar la corriente. El pueblo de Israel nunca hubiera conquistado la tierra prometida. Los sacerdotes obedecieron, el mar se abrió y lo demás es historia. En otra historia bíblica, una viuda fue a pedir ayuda a un profeta llamado Eliseo, porque se había quedado sin dinero. Su esposo le había dejado una deuda considerable y sus acreedores querían cobrarse con sus hijos, querían llevárselos como esclavos. Y ante esa situación desesperada, ella va, le platica su problema al profeta, al siervo de Dios, y Eliseo, que así se llamaba el profeta, le responde a la viuda, ¿qué es lo que tienes? Solo tengo una un poco de aceite en una vasija y un poco de harina. Muy bien. Haz esto que te voy a hacer. Ve con tus vecinos y pídeles cubetas. Todas las cubetas que puedas conseguir. Cuando tengas las cubetas, me dices. La viuda va junto con sus hijos, consiguen todas las cubetas que puedan. La viuda le dice a Eliseo y entonces Eliseo le dice, empieza a vertir el aceite de la vasija en todas las cubetas que tienes. Y Dios obró de una manera milagrosa y las cubetas empezaron a llenar. De tal manera que ella no solamente tuvo para subsistir, sino para vender y saldar sus deudas con el aceite que pudo vender. Y eso es algo real, no son mitos. La Biblia es un libro histórico. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si la viuda dice, no, es que me da pena, es que qué van a decir los vecinos? Ella actuó, Dios le dio la fuerza. Igual, si tomamos un ejemplo del Señor Jesús en su ministerio, 10 leprosos lo fueron a ver para que los curara de su lepra. Y el Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y se van a curar. Los leprosos van y en el camino se curan. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos dicen, no, ¿cómo voy a ir con el sacerdote? Está prohibido que yo vaya a la ciudad. Me da vergüenza, la ciudad queda muy lejos. Si hubieran expuesto 100 pretextos para no ir, nunca se hubieran sanado. Entonces, la cuestión es, hermanos, que la promesa ahí está. El Señor nos va a dar fuerza,
pero tenemos que actuar. La fuerza llegará cuando empecemos a trabajar. Hay quienes esperan a tener fuerza para trabajar. Hay quienes trabajan esperando que Dios les dé fuerza. Solamente cuando somos de estos últimos es cuando podemos ver esta promesa de Dios cumplida en nuestra vida. La otra promesa, la de la cosecha. En la Biblia se trata este tema de las promesas de Dios de esta manera, como una cosecha. Se siembra hoy, se recoge mañana. Pero ¿qué pasa cuando no sembramos? El libro de Proverbios tiene una ilustración. El que no siembra cuando es temporada de sembrar, no va a cosechar nada cuando llegue el tiempo de la cosecha. Un procrastinador ama el mañana porque solamente porque no puede ver con claridad el mañana. Y pierde de vista que si no siembra hoy, no habrá mañana nada que cosechar. O dicho de otra manera, vamos a cosechar mañana solamente lo que sembremos hoy. ¿Y qué pasa si todo lo que sembramos hoy es la procrastinación? Entonces, más temprano que tarde, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes van a saber que somos alguien en quien no se puede confiar, en que somos alguien que deja todas las cosas para después y anda siempre al cuarto para las 12 queriendo hacer las cosas a la carrera. Entonces, la Biblia, usando otra vez esta figura de la cosecha, hay un pasaje que dice que cuando uno pasa por el campo de un perezoso, lo único que puede ver son espinas y son abrojos. Nada productivo. Ese es el problema de la procrastinación. Si no sembramos hoy, no podremos cosechar nada mañana, al menos nada bueno. La Biblia por eso nos invita, nos instruye a hacer las cosas que debemos hacer, a no dejar para mañana lo que sabemos que tenemos que hacer ya. Y como siempre, el mayor ejemplo para la no procrastinación, igual que es el mejor ejemplo para lo que sea, es nuestro Señor Jesús. No hay nadie que debiera hacer una tarea tan difícil como la que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él debía llevar sobre sus hombros el peso de nuestro pecado. Él tenía que ir a la cruz a morir de la manera más horrenda para que ustedes y yo no tuviéramos que hacerlo. Y Él nunca dejó de tener presente su deber y nunca dudó en hacerlo. Él siempre estuvo determinado a hacer lo que su padre le había mandado hacer. Una noche antes de ser traicionado, Él abre su corazón con parte de sus discípulos y les dice: mi alma está muy triste, hasta el grado de que me siento morir de tristeza. Pero ¿qué voy a hacer si para esto vine? Tengo que cumplir lo que mi padre me mandó a hacer. Y lo hizo. Él fue al monte Gólgota. Él murió en la cruz por ustedes y por mí. Y lo hizo porque, como enseña la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, Él estaba viendo hacia la cosecha. Él estaba viendo el fruto de la aflicción de su alma. Y Él sabía que si era obediente a su Padre, iban a pasar tres cosas. Él le iba a dar gloria a Dios por su obediencia. Él iba a obtener la complacencia, el contentamiento de su Padre, y lo iba a honrar también. Y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. E iba a lograr para nosotros una eterna salvación.
nos iba a dar la verdadera y la hermosa realidad de la vida eterna en el cielo. Por eso lo hizo. Él estaba pensando en la cosecha y por eso hizo lo que tenía que hacer. Y todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador, y todos los que le tenemos como el Señor de nuestras vidas, sabemos que tenemos asegurado un lugar en su reino. Pero si tú no has tomado esa decisión de recibir en tu corazón a Cristo como tu Salvador, te invito hoy a que lo hagas. No procrastines en el asunto más importante de tu vida. No dejes para mañana si puedes arreglar hoy el asunto de cómo vas a pasar la eternidad. La Biblia enseña que solamente cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, es que somos salvos. Que cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna. Porque es verdad que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, escucha esta invitación, amigo. Escucha esta invitación y atiéndela. No procrastines más el hecho de conocer a Jesús si es que no lo conoces. Lee los evangelios, hazlo con una mente abierta y te aseguro que Dios abrirá tu mente y tu corazón para contemplar y para apreciar toda la belleza y todo el amor que Él nos ofrece a través de su Hijo. En este mundo vamos a batallar. Va a haber abrojos, va a haber espinas que hay que limpiar, que hay que quitar de nuestros patios, de nuestras vidas. Pero Dios nos ha prometido a través de Cristo dos cosas: fuerza para hacerlo y una cosecha abundante de gracia y de amor si decidimos hacerlo. Entonces, decídete, recibe a Cristo en tu corazón y haz las cosas que tienes que hacer hoy. No las dejes para mañana, porque mañana no van a desaparecer. Te envío un abrazo y muchas bendiciones.